El libre albedrío y la capacidad de razonamiento son regalos de Dios. Este es un espacio para reflexionar de manera propositiva y crecer en temas relacionados con la vida y la fe. Qué bueno poderles saludar en esta hora y agradecer a Dios la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes y poder entrar en este mundo de la reflexión acerca de aspectos de fe y de vida. El día de hoy me acompaña un gran amigo y hermano en Cristo, el licenciado César Barrios Oliva, quien tuve la oportunidad de conocer hace algunos años en un proyecto muy interesante y que evidencia, como su nombre lo indica, la ONG que él dirige, Fe en Acción. Bienvenido a nuestro podcast del día de hoy, hermano Barrios. Es un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y también quiero felicitarte por esta iniciativa que es realmente muy importante para que se pueda platicar de los temas en la realidad cristiana que se vive en Guatemala. Así que muchas gracias y rogamos a Dios que Él esté presente en esta conversación. Ok, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro tema que parte de una pregunta y es la siguiente. ¿Es suficiente la fe o las obras la complementan o aún más pueden sustituirla? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy antigua, muy añeja. Estaba revisando yo algunos datos y alrededor de más o menos el siglo primero y la mitad del segundo siglo de la era cristiana, empezó ya a haber un cisma, un debate, sobre todo en iglesia primitiva y en la incipiente iglesia católica, apostólica y romana, acerca de qué tanto peso y valor tienen las obras, sobre todo enfocadas hacia la salvación. Hoy vamos a ver cómo de alguna manera esto puede servirnos para que nos ubiquemos en la importancia de la fe sin desestimar también el peso de las obras, pero como decimos, cada cosa en su lugar y en su justa dimensión. Vamos a hablar acerca de un problema muy también antiguo en nuestro país, lo que es la desnutrición crónica, sobre todo en niños menores de 5 años. Yo recuerdo aún de estudiante ya este era un problema serio acá en Guatemala y después de 38 años de ser médico, sigo viendo cómo el problema es preocupante. Las estadísticas actualmente nos indican que entre 46 y 50% de la población, dependiendo de la fuente que consultemos, tiene algún grado de nutrición crónica. Eso es un problema que castiga mucho al país, no solo actualmente, sino a futuro. Estas generaciones que están creciendo con un déficit neurológico y un déficit de potencialidad orgánica y física, realmente es algo que llora sangre. Es una problemática de larga data, la desnutrición en nuestro país, con bases que la generan, con raíces como la pobreza, la desigualdad, factores socioeconómicos que afectan directamente a la población, principalmente en áreas rurales, marginadas y áreas indígenas. Las causas, pues ya las mencionamos. Intervenciones, han habido múltiples intervenciones, no solo gubernamentales, sino que también intervenciones de organizaciones no gubernamentales, de instituciones religiosas inclusive, y de hecho vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con cómo es que la parte religiosa, la parte de la fe en Dios, tanto desde el punto de vista de la Iglesia Católica como desde el punto de vista de la Iglesia Evangélica, enfocan y le entran, por decirlo así, a este problema. Pero antes de que entremos de lleno en esos elementos, me gustaría escucharte, César, acerca de este problema. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muchas gracias.
Uno de los principales problemas que hay en Guatemala es la pobreza y la pobreza extrema. Se estima que el 60% de la población está en pobreza. Algunos dicen que es hasta el 80%, pero la verdad es que uno va a una comunidad pobre, se da cuenta que carecen de todo, ¿verdad? No hay agua, no hay luz, viven en un solo cuarto con adobe y todas las cosas que uno se preocupa por dónde empiezo. Y para nosotros el problema más grave, más importante de la pobreza extrema es la de nutrición en los niños, porque como tú bien dices, las conexiones neurológicas en el cerebro ya no se dan y se dan con muy escasa frecuencia y además de eso, al desarrollar su cerebro, pues ya están discapacitados intelectualmente para toda la vida. Y esto es un problema real, histórico en Guatemala, pero que nosotros cuando ya mencionamos que somos cristianos y que somos seguidores de Jesús y vemos la Biblia también nos ordena. No es un ser buena gente, sino que nos ordena bendecir al pobre y al necesitado, desde el Antiguo hasta el final del Nuevo Testamento. Sin embargo, solo para terminar el tema de introducción, yo estoy en una ecuación que no hemos logrado resolver. De este lado, se nos dice que el pueblo cristiano evangélico, hablando de evangélicos, somos el 45 hasta 50% de personas, dice en las estadísticas, en el censo que se realizó en el 2018, dice que somos el 42.5%. La Alianza Evangélica menciona que tenemos 44,000 templos en Guatemala, y yo creo que se quedan cortos en ese detalle. Pero en el otro lado de la ecuación, resulta que somos el segundo país en América Latina con mayor desnutrición infantil. Somos el sexto país más pobre del mundo, esos son los datos de UNICEF que tú conoces. Y de alguna manera es alguna ecuación que no se logra entender y resolver, porque mucha gente viene a este país diciendo, qué bueno, ahí debe ser el paraíso, hay una tanta cantidad de cristianos que se dicen evangélicos, y nos encontramos con esos índices, como tú bien conoces como médico, somos del índice mayor grande de América Latina de la mortalidad de las madres, de la mortalidad infantil, el índice de pensamiento IQ en Guatemala es de los últimos lugares, tenemos violencia, tenemos corrupción, es realmente un país que no se lo podría explicarse como con tanta cantidad de gente cristiana. Y si a eso sumamos la Iglesia Católica, las estadísticas dicen que el 95% de esta nación decidimos ser cristianos. Esa es la ecuación que yo planteo. Exactamente, César, tienes mucha razón al respecto. Y en medio de estas interrogantes surgen algunas respuestas. Como lo mencionamos, algunas son institucionales, algunas son estatales del Estado de Guatemala, algunas son aisladas por ONGs o bien por iniciativas personales. Pero hay dos grandes instituciones, como bien lo marcaste, en este país con una representación, si la sumamos, la representación de los cristianos, sin ponerle apellido católico o evangélico, estamos llegando casi al 80% de la población. El asunto es, ¿qué nos han enseñado? ¿Qué hemos aprendido de nuestros líderes en cuanto a la relación que debe haber, una relación sincrónica, armónica entre nuestra fe y las obras como producto de esa fe? eh, ¿Quién nos enseñó de mejor manera a encontrar esa amalgama perfecta? Pues obviamente Jesús. Él resumió prácticamente toda la ley y los evangelios en eso, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas
y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor al prójimo, no que nace de nosotros como un deber, no que nace de nosotros como una obligación, como un mandato que si no se cumple, no vamos a ser salvos, no vamos a ser redimidos, no vamos a tener la entrada a esa tierra nueva que aspiramos, celestial. No es así, sino que debe de ser el producto del agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros en cuanto a manifestar ese amor hacia el prójimo. La Iglesia Católica, por ejemplo, ellos tienen un elemento muy fuerte que está incluido dentro de sus cánones dogmáticos y lo que es la doctrina social, que está basada principalmente en la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad y la opción de preferencia por los pobres. En ese mismo elemento o tema, la Iglesia Evangélica varía según la denominación, pero generalmente enfatiza la responsabilidad individual, la caridad, perdón, el apoyo comunitario, con un enfoque en la transformación personal y social a través de la fe. Luego hay otro elemento que es el enfoque en ayuda humanitaria. La Iglesia Católica es muy fuerte en ese sentido. Tiene una amplia red de organizaciones como Cáritas, que implementan programas de nutrición, educación, salud y desarrollo sostenible. En el caso de la Iglesia Evangélica, como lo mencionamos, es básicamente a través de algunas misiones y algunas organizaciones que están adentro de esa misión con programas de alimentación, educación y desarrollo comunitario, pero no es digamos, una universalización como un mandato de todas las iglesias protestantes. Los principios éticos obviamente son tomados en cuenta, los programas e iniciativas, el enfoque en la comunidad, la visión sobre la pobreza, en el caso de la Iglesia Católica, que la considera como una injusticia. En el caso de la Iglesia Evangélica, la considera como una realidad a enfrentar mediante la fe, la caridad y el empoderamiento de los individuos. La Iglesia Católica aboga más por cambios estructurales y políticas inclusivas que promuevan la equidad. Y me voy a quedar ahí, no voy a redundar demasiado, pero básicamente lo que vemos es que ha habido muchas iniciativas, sobre todo de organizaciones importantes como la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, que de alguna manera parece ser que no está muy claro el compromiso, la magnitud, la extensión y el impacto que deberíamos esperar en que estos indicadores, yo revisé los últimos 10 años y es preocupante que no han bajado, que se mantienen o inclusive en algunos años han subido. Me gustó mucho la experiencia que has tenido, César, por varios años en este proyecto de fe en acción en este lugar. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo nació esta idea, cómo te involucraste, cómo empezaste sin nada prácticamente, más que solo con un anhelo, con un deseo, y cómo a través de todos estos años Dios te ha permitido conseguir los recursos que no vienen ni del Estado, ni vienen de la iglesia en particular, sino que ha sido una gestión de la mano de Dios, diría yo, así le llamaría a la provisión de este proyecto. Bueno, pues básicamente el inicio de Fe en Acción es realmente encontrar que la Biblia nos ordena que veamos por el pobre. Y creo yo que es una materia pendiente en algunas, o si no la gran mayoría, de iglesias y de las personas aquí en Guatemala. Cuando Lutero dijo que habría que tener acceso a la Biblia a todo el mundo, y lograron a través de esa imprenta, ¿verdad?, que todos tuvieran acceso, pues fue un cambio fundamental en el mundo. Y sin embargo, aquí en Guatemala casi todos tenemos una Biblia, ¿verdad? Y pareciera que no la leemos o no la ponemos, lo más importante, en práctica. Porque cuando uno ve que la fe dice, como en Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Eso significa que si uno pone en práctica los principios y valores cristianos, está poniéndose al servicio de la comunidad, pero también al servicio de Dios. Y Dios ha privilegiado a las personas que nos hemos puesto en poner en práctica nuestra fe a funcionar tratando de resolver en una pequeña gota, ¿verdad? Porque este país es tan extremadamente complicado que la cantidad de niños estimados en este momento deben ser unos 600,000 niños que están en extrema pobreza. Las estadísticas dicen que 6 de cada 10 niños en Guatemala pues sufren un grado de nutrición. Entonces la fe, pero cuando uno sigue avanzando en la Biblia, dice que en Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, tenemos la fe y tenemos el amor, ¿verdad? ¿Y qué es el amor? Es practicar, poner en hecho lo que la Biblia nos ordena, incluyendo específicamente que nuestros bienes, que lo que tenemos, no es de nosotros. Esto está, Dios nos bendice para poder bendecir, porque cuando nosotros pues partamos a la eternidad, no nos llevaremos absolutamente nada. Entonces, si Dios nos bendice para bendecir, hay que ponerlo en práctica. Cuando fundamos Fe en Acción, dice que la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:14. Y entonces ahí todo el mundo se preocupa de decir, ¿cómo es posible que usted está planteando esto? No, no estamos hablando de salvación. Continúa diciendo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Es decir, si yo soy un cristiano nacido de nuevo, debo de dar fruto, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto? Entonces terminaría ahí diciéndote un poco la visión que Dios nos dio en este tema, ¿verdad? Nosotros predicamos nuestra fe y testimonio cristiano a través de acciones concretas, ¿verdad? Escuché una vez a un gran predicador que dijo, hay que predicar y predicar y predicar, y solo si es muy necesario hablar. Y eso nos causó un impacto. ¿Cómo así? Se predica con el ejemplo y con el testimonio, ¿verdad? Entonces, estas acciones concretas las estamos realizando combatiendo la pobreza extrema y la desnutrición infantil. Pero aquí lo importante es que reconocemos en cada niño una expresión del amor de Dios y una oportunidad para nosotros, para bendecir su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces, poniéndolo en la realidad, esta visión, en nuestra misión lo que hacemos es brindar un apoyo integral a los niños más vulnerables por medio de, primero, programas de alimentación. La desnutrición es porque no hay acceso a alimentos y alimentos nutritivos. Segundo, programas de educación. Tercero, y es el objetivo y meta de nuestro Fe en Acción, la formación espiritual de cada uno de estos niños. Además de eso, proyectos de desarrollo familiar con el objetivo de romper el ciclo histórico de la pobreza. Es decir, nosotros le apostamos a que estos niños, dentro de 10, 15 años, van a cambiar su comunidad, porque en este momento las religiones nos encontramos a veces en unas discusiones ideológicas o teóricas, temáticas, teológicas, mientras que la realidad de nuestro país es cada día somos más pobres, más discapacitados intelectualmente, y al final la única alternativa que tienen los jóvenes es irse al extranjero. Gracias, César. Sí, evidentemente hay varios aspectos ahí que quisiera remarcar. Uno es, me recordé cuando trabajé en algún tiempo con una ONG muy grande al principio de mi carrera, con proyectos comunitarios de desarrollo, educación, salud,
y aspecto, digamos, teológico, con comunidades, COCODES, con los niños, las madres. Y el fundador de esta organización dio una expresión que me botó de por sí un paradigma y era de querer resolver el problema completo, cambiar las estructuras, cambiar el régimen político, cambiar la economía, combatir la desigualdad, la oligarquía, etcétera. Todas estas cuestiones, jergas políticas, ¿verdad? Que al final lo que hacen es enfrentarnos, destruir los países, lo que queremos solucionar realmente lo complicamos. Pero él decía, el hecho de que no podamos hacer todo no significa que hagamos algo. Y reflexionaba sobre eso y pensaba si fuéramos, César, tú y yo, en una barca, en una lancha, y llevamos ahí 10 niños, y en eso está zozobrando la barca y vamos al agua, te preguntaría, ¿cuántos niños salvarías? ¿O sería factible que salvaras? Pues la respuesta en ese marco de que no los podemos salvar a todos, pero con uno que salváramos es suficiente. Es decir, creo que esto aplica a pensar, es un proyecto que está allá en la montaña, alejadito, y el problema es grande en todo el país, pero amigos y hermanos, ¿qué estás haciendo tú por solucionar el problema? ¿Te has involucrado directamente en las soluciones, ya sea de manera física, de manera intelectual, aportando ideas, de manera de gestión, consiguiendo recursos o poniendo a la orden, digamos, tus habilidades profesionales? Entonces, necesitamos más acción y menos verbo, ¿verdad? Aunque el verbo es acción, decía un famoso cantante guatemalteco, pero la idea es, necesitamos involucrarnos más. A mí me gustaría que fuéramos finalizando, eh, antes de ver algunas conclusiones, que describieras brevemente los elementos que tiene el proyecto, qué es lo que hace, cómo lo hacen, cuál es la visión que tienen en estos momentos, hacia dónde quieren llegar y algunos logros que ya han tenido en ese caminar. Bueno, muy bien. El primer tema es que nosotros lo que pusimos a disposición de la comunidad son comedores infantiles. Un comedor infantil que está dirigido por una coordinadora, que es una mujer de fe, y se fuimos al centro de salud a ver estadísticamente quiénes eran los con más problemas, e hicimos la invitación a estas familias a que si quisieran ser parte de un comedor, pero no es una parte pasiva, sino es una parte activa. Las señoras tienen que hacer turnos, las mamás de los niños, para cocinar. Ellas proveen la leña. También les damos el maíz para que lo cocinen en su casa y torteen y lleven las tortillas, porque nosotros tenemos un consumo de 500 tortillas al día, entonces no podríamos tener una infraestructura para hacerlo. Y entonces esa fue la primera etapa, que los niños tuvieran acceso a comida. Incluimos ahí en una posterior decisión a las madres embarazadas, porque desde que el niño está gestando, la mujer tiene ya que tener alimentos para darle, y a las mujeres y madres lactantes. Esa es la primera etapa. Sin embargo, estamos todos los días dando un almuerzo. Eso significa un grupo de niños ahí de 0 a 6 años que nosotros ya les empezamos a tener esa comunidad en la cual ellos cantan, ellos alaban, ellos oran, hacen actividades lúdicas, bíblicas, y transforman ese su ambiente donde aislados, porque viven a una distancia enorme en el campo, están ahí juntos riéndose, están cantando y están teniendo ese beneficio para su alma. El lema del comedor es Jesús te ama y nosotros también, porque sí hablamos que esto es una actividad de amor. El segundo punto es que nos dimos cuenta que no había acceso a educación superior. Eh, Les dimos ya 30 becas a los jóvenes para que anualmente puedan ir a la cabecera departamental a seguir estudiando secundaria. Ya tenemos graduados de ellos. En tercer lugar,
nosotros estamos después de los niños que salen del comedor a los 6 años, les tenemos un curso de discipulado de principios y valores, y lo cual ellos han tomado de una manera extraordinaria. Sabemos que es la mano de Dios, porque nosotros no lo hemos planificado así, ni los resultados que tenemos. En el otro lugar es que queremos, rompiendo el paradigma de la pobreza, es que la gente pueda ser productiva. Nosotros les damos semillas, les damos abonos, les damos también la tecnología para que puedan en sus casas tener sus huertos comunales y, por ejemplo, los estudiantes proveen el 30% de su cosecha a los comedores como una retribución por los estudios que están haciendo. Y a las madres les compramos, porque nosotros para el comedor necesitamos esas verduras, su cosecha, ¿verdad? Y de ahí pues el Señor nos ha bendecido. Tenemos una granja avícola que produce 12,000 huevos al mes y tenemos un montón de cosas para bendecir a las personas. Pero finalizo, somos todos guatemaltecos, somos cristianos, nacidos de nuevo. Somos gente común y corriente, no somos empresarios, no somos gente de afuera, sino que simplemente nos pusimos a donar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos económicos. Y Dios ha hecho una obra maravillosa en ese. Gracias, César. Y ya para ir finalizando brevemente, ¿cuál ha sido la respuesta y el involucramiento de los líderes cristianos de la región? Es decir, ¿han aumentado su nivel de conciencia, participación? Es decir, ves que nuestro liderazgo desde el lado protestante está abierto a involucrarse cada vez más para evitar llegar a aquel extremo que vemos en la misma Biblia, donde Cristo le dijo a quien llegó, ¿verdad? Mira, no puedes entrar porque me viste hambriento y no me diste comer. Me diste con sed y no me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, te hemos visto así? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis chiquititos, no lo hiciste a mí. Entonces, ¿cómo has visto esta parte? Bueno, yo sí considero que es una de las materias pendientes de la iglesia evangélica, ¿verdad? Eh, Nosotros hemos encontrado en las iglesias evangélicas, en primer lugar, en que no les parece mucho involucrarse. Nos decimos averiguar por qué. Creemos que, pues, Guatemala, el protestantismo vino aquí a través de las misiones norteamericanas, al principio, hace más de 100 y pico de años ya. Y aquí incluso se dividieron el país, ¿verdad? Pero estas misiones eran de gente norteamericana que tenía recursos. Y entonces ellos vinieron a decir, bueno, aquí vamos a evangelizar, que ha sido una tarea de mucho éxito, pero en un país de extrema pobreza como este, no ha sido el reflejo de esa evangelización el que puedan tener mejor acceso a vida, a una vida digna. Entonces, sí estamos en una contradicción, y como yo lo decía al principio, Santiago lo dice muy claramente, no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra, porque si no, desde ahí nos engañamos nosotros mismos. Y cuando vemos las estadísticas de nuestra nación en relación a la desnutrición y pobreza, creo que la gran mayoría de nosotros nos estamos engañando nosotros mismos de decir que somos nacidos de nuevo, de ver en la Biblia que nos ordena bendecir al pobre, y como tú dijiste, este tema de la segunda venida de Cristo, cuando va a decir, porque tuve hambre y no me dieron de comer, y que de alguna manera nos involucra a todos, porque estos niños desnutridos, que serán los jóvenes del futuro, van a ser los jóvenes que convivan con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y entonces vamos a tener una sociedad mucho más desigual y mucho más polarizada. Muchas gracias, César, y a usted también que nos ha acompañado el día de hoy en esta breve reflexión. Hay mucho todavía que hablar acerca del tema
queda abierta la invitación y el reto para usted para que se involucre más en acciones concretas de solidaridad, de hermandad, pero sobre todo de puesta en obra la fe y el agradecimiento a Dios por lo que nos ha perdonado, por todo lo que ha hecho con nosotros, cómo poderlo externalizar. Él resumió precisamente en eso su enseñanza, los evangelios, en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos cada 8 días en este podcast con estos temas de reflexión, de vida y de fe para la gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones a todos. Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.